Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos todos a nuestra celebración. Entre un apóstol y una comunidad se crean fuertes lazos. Eso es signo de la evangelización. No ha sido un barniz, sino un compromiso mutuo en la vivencia del mensaje de Jesús. Los sentimientos y la ternura de esta despedida de Pablo nos hablan de relaciones humanas muy sólidas de cuidado y cariño. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, hoy estamos iniciando el novenario de nuestra Madre María Auxiliadora. Nos acompaña nuestra mamá, como siempre, y también ustedes saben que Ñandillarañe está bajo la protección de nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Durante este novenario rezaremos y pediremos por todas nuestras familias, especialmente por nuestros jóvenes, y para que este proyecto de salvación que dejamos por intercesión de María Auxiliadora tenga una fuerza, sobre todo de conversión en el corazón de nuestras familias. Vamos a iniciar, queridos amigos, nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios misericordioso, concede a tu Iglesia congregada por el Espíritu Santo servirte siempre de todo corazón y permanecer unida en un mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo decía a los presbíteros de la iglesia de Éfeso: velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes, para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aún de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Velen entonces y recuerden que durante 3 años
de noche y de día, no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y darles la parte de la herencia que les corresponde, con todos los que han sido santificados. En cuanto a mí, no he deseado ni plata, ni oro, ni los bienes de nadie. Ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros. De todas las maneras posibles, les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Después de decirles esto, se arrodilló y oró junto a ellos. Todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente, apenas sobre todo porque les había dicho que ya no volverían a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Tú, Dios, ha desplegado tu poder. Sé fuerte, Dios. Tú que has actuado por nosotros. A causa de tu templo que está en Jerusalén, los reyes te presentarán tributo. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Canten al Señor, reinos de la tierra, entonen un himno al Señor, al que cabalga por el cielo antiquísimo. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Él hace oír su voz poderosa. Reconozcan el poder del Señor. Su majestad brilla sobre Israel y su poder sobre las nubes. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Cuídalos en tu nombre que me diste para que sean uno, como nosotros, Padre. Mientras estábamos con ellos, yo los cuidaba en tu nombre que me diste. Los protegía y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos, y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tu palabra, y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estas palabras que Jesús aquí nos está dejando, los suyos, es decir, nosotros, es decir, he dado mi vida.
me he sacrificado, he hecho todo un camino. Y ahora entonces esta oración, así como nos hace la introducción, a la hora de nuevo, se dan cuenta, siempre nos indica el momento en que el Señor, ñandere llaman, joven, ascensión, el domingo pasado. Y ahora estamos esperando la venida del Espíritu Santo. Estamos, por decir así, durante esta semana como si fuese en un sentido teológico y en un sentido de nuestra propia vida, de una experiencia de vida, como huérfanos esperando la venida del Espíritu del Señor. Jesús que sube al cielo, pero Jesús ahora que nos envía al Espíritu Santo. Por lo tanto, no solo para cada uno de nosotros, de esta comunidad que formamos, de los seguidores del Señor, sino que también que será para toda la comunidad que estamos formando y a quienes somos enviados. Pero por eso nos dice, ellos tienen que ser una sola comunidad, así como tú y yo, Padre, somos uno. Esta es la misión importante cuando hablamos del reino de Dios. Ciertamente que no es fácil y hoy en día en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestras familias, es uno de los elementos que más sufrimos seguramente. Así lleva veces Haru, oye muy de acuerdo en muchas cosas, si no existe ese verdadero amor desde Dios. Por eso incluso, ¿verdad?, hay que entender bien que el sacramento, por ejemplo, del matrimonio, es el sacramento que te lleva a la unidad. Ya no serán dos, sino que serán una sola cosa, una sola carne, la unión que se hace en Cristo por medio de este sacramento. Y así entonces todo va girando en torno a la unidad. Y eso es lo único que a nosotros nos puede hacer crecer, ¿verdad?, como comunidad, y es lo que a nosotros nos va a hacer caminar de acuerdo a proyectos claros que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros, para nuestra familia. Y si queremos aplicar esto mismo también para el aspecto mucho más amplio que es el aspecto social, la ñandenda ñaño entendeu, la ñandenda lleva un día lleva, cada uno cada uno hace su política, cada uno busca su propio interés. Prácticamente al otro le estamos mirando como si fuese un enemigo, ¿verdad? En varias oportunidades hemos dicho que en el aspecto político, en el aspecto de nuestra nación, en el aspecto de cómo llevar adelante una sociedad que tiene que ser una sola, ¿verdad? Somos una nación. Nación quiere decir justamente todos los que componemos dentro de una cultura, de una tradición, de unos proyectos que juntos anhelamos y estamos buscando, donde un cierto grupo está al frente, pero que está al frente para que todos podamos estar mejor, para que todos lleguemos a una realización plena de lo que el Señor quiere del hombre, de lo que el Señor quiere de nosotros, de lo que el Señor quiere de la persona humana. Hago la religión, religarnos, entender, saber que de las cualidades que tenemos, todos a disposición de un objetivo, que todos sean uno. Y así el Señor hoy, en esta lectura del día de hoy, justamente nos está diciendo, tú los separaste del mundo para confiármelos. Estos son cristianos y por lo tanto, como cristianos seguidores de Cristo, con valores y principios del Señor, tú me has confiado a mí. Que tienen que ser uno, que tienen que ir detrás de estos valores para poder hacer crecer su vida. Te pido también, Señor, que lo cuides para que ellos sean uno. Yo los he cuidado y los he cuidado en tu nombre, así como tú me los has dado. Los protegía y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo que esto, cuando yo estaba en el mundo, los he presentado para que sea el gozo de ellos y ese gozo sea perfecto. Queridos amigos, todo esto nos lleva entonces a llegar a lo esencial y lo fundamental que es nuestra propia realización. Upeago la gozo, upeago la felicidad.
La entero de Teaya y Apono Peñan de Yaro Yandé, si todos llegamos a esta unidad, que es lo más difícil y que es lo que estamos viendo, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Entonces, si llegamos a eso, el gozo se realizará en medio de nosotros, así como yo les he enseñado, dice, cuando estaba con ellos. Pidamos esta gracia, recemos al Señor, que nuestra nación, que nuestra familia, que nuestras iglesias verdaderamente caminemos hacia la unidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que cure las dolencias de tantas personas y familias a causa de las injusticias y el egoísmo, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que tengan la capacidad de apacentar a los fieles y den respuestas a sus necesidades espirituales, morales y materiales. Oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que sean sensibles a los reclamos del pueblo y eviten caer en la corrupción, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por los alejados de Dios, para que sientan la misericordia de Dios que reconforta y anima a seguir adelante el camino, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Señor Dios, que la participación en estos divinos misterios aumente siempre tu gracia en nosotros y al purificarnos con su eficacia, nos ayude a recibir cada vez mejor tan admirable don. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén.
Amén.